¿Qué lenguaje de programación debería aprender primero? Si eres un programador que está recién comenzando en este mundo, o si estás interesado en meterte en el mundo de la programación, seguramente te estás haciendo esta pregunta. ¿Qué lenguaje de programación debería aprender primero? Y si has visto videos en YouTube, te habrás dado cuenta de que hay muchas opiniones distintas. Algunos dicen Python, otros dicen JavaScript, otros dicen Java, otros dicen que es mejor empezar con puro pseudocódigo y diagramas de flujo. Y bueno, cada uno tiene un punto de vista diferente. Y la verdad es que no hay una única respuesta a este tema, tenlo en cuenta, y depende de algunas cosas. Por ejemplo, si eres autodidacta, primero tienes que escoger una especialidad, un campo en el que te quieres especializar, ya sea desarrollo web, desarrollo móvil, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos o de aplicaciones de escritorio. Si escoges una de esas especialidades, ahí sí será más fácil pensar en qué lenguaje deberías aprender primero. Sin embargo, si aún no has escogido una especialidad y simplemente quieres aprender los fundamentos, pues ahí sí hay más de una opción. Por ejemplo, yo sí recomendaría aprender Python como primer lenguaje porque es más simple a comparación de los otros. Mm, También está JavaScript, que tiene muchísima relevancia en campos como desarrollo web. Y bueno, tampoco estaría mal aprender pseudocódigo y diagramas de flujo antes de aprender algún lenguaje en particular. De hecho, si estudias en la universidad, muy probablemente vas a empezar así, con puro diagrama de flujo y pseudocódigo. Y no está mal, porque sí te ayuda a comprender cómo funciona este mundo, cuál es la lógica que hay detrás de la programación y esos temas. Sí, sí es de mucha ayuda. Sin embargo, si eres autodidacta y quieres empezar directamente con un lenguaje real, entonces ahí sí te recomiendo escoger Python o JavaScript, que bueno, son los que más recomiendo, los que yo conozco y puedo decirte que no son tan complicados de aprender si eres principiante. Así que bueno, ten en cuenta eso. Pero si ya tienes en mente una especialidad, si ya decidiste, yo quiero ser desarrollador web o yo quiero ser científico de datos, por ejemplo, pues ahí sí ya puedes escoger algún otro lenguaje particularmente para ese campo. Algún lenguaje que sea ampliamente utilizado en esos campos. Así que voy a mostrarte una tablita donde están los lenguajes que más se utilizan en cada una de las áreas. Por ejemplo, empecemos con desarrollo web. A ver, primero ten en cuenta que desarrollo web se divide en frontend y backend. Y si quieres ser de frontend, pues ahí aplica lo que te dije de JavaScript como primer lenguaje. Si quieres ser desarrollador frontend, el primer lenguaje de programación como tal que debes aprender es JavaScript, en conjunto con HTML y CSS. Pero bueno, estos últimos no son lenguajes, no son lenguajes de programación, son lenguajes de etiquetas. Pero igual los tienes que aprender si quieres dedicarte al frontend. Así que si quieres ser frontend, estos tres lenguajes de aquí son los que debes aprender primero. Ahora vamos con el backend. Si lo tuyo es el desarrollo web backend, pues bueno, tienes más de una opción, pero el que más se utiliza y el que es el principal lenguaje es PHP, que bueno, es el principal lenguaje para desarrollo backend. También puedes usar Python, pero yo considero que Python no es el mejor lenguaje para este campo, para el campo de desarrollo web. Python no es la mejor opción para el desarrollo web, en mi opinión, y la opinión de muchos otros también. Python sirve más para otras cosas que te mencionaré más adelante, pero para desarrollo web, sobre todo backend, yo te recomiendo ampliamente PHP para empezar como tu primer lenguaje. Luego, a ver, tenemos desarrollo móvil. Y bueno, desarrollo móvil podría ser para Android, iOS o híbrido, o sea, puedes desarrollar una aplicación que funcione en ambos al mismo tiempo. Y para eso se utilizan distintos lenguajes. Por ejemplo, para Android se utiliza Java y Kotlin, que son los lenguajes nativos de Android. Con estos dos lenguajes puedes crear aplicaciones nativas para la plataforma Android. Pero si quieres hacerlo para iOS, pues tienes Swift, que es el lenguaje nativo de iOS. Así que si quieres dedicarte al desarrollo móvil particularmente para iOS, tendrías que aprender primero el lenguaje Swift.
Y si es para Android, tendrías que escoger entre Java o Kotlin, que ambos son los lenguajes nativos para Android. Ahora, si de frente quieres comenzar con aplicaciones híbridas, multiplataforma, pues podrías aprender el lenguaje Dart, que es el que utiliza el framework Flutter, que se, se usa para desarrollar aplicaciones híbridas. Y acá también podrías utilizar JavaScript porque existen frameworks como React Native que también sirven para desarrollar aplicaciones híbridas. Sin embargo, si no tienes ningún conocimiento y recién estás iniciando en esto, ahí sí te recomiendo que escojas una de las dos plataformas solamente, que empieces solo con una plataforma y escojas el lenguaje nativo de esa plataforma y luego recién ya te metas en lo de la multiplataforma con frameworks. Eso ya es, recomiendo que lo hagas después. Primero aprende un lenguaje para una sola plataforma. En mi opinión, yo lo hice así, por ahora me va bien. Luego tenemos inteligencia artificial, data science, machine learning y ese tipo de cosas. Para, para esta especialidad, para este campo, el mejor lenguaje es Python. Acá sí se utiliza Python. Es el mejor lenguaje para estos campos. Y bueno, tiene varias bibliotecas disponibles para analizar datos y crear algoritmos con inteligencia artificial. Así que sí, es el mejor lenguaje, pero no es el único lenguaje. También está R, que se utiliza principalmente para analizar datos. Y bueno, puedes escoger cualquiera de los dos para comenzar. Ambos son muy útiles en este campo, pero bueno, yo comencé con Python, así que te recomiendo Python. Pero si quieres comenzar con R, no estaría mal. Aunque bueno, yo sí considero que el mejor lenguaje para este campo es Python. Y bueno, luego tenemos desarrollo de videojuegos. Y aquí los principales lenguajes que se utilizan son C++ y C Sharp. Son ampliamente utilizados en el desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, C Sharp es el lenguaje principal para el motor de juegos Unity, que es muy popular para desarrollar videojuegos. Y bueno, también C++ es ampliamente utilizado, porque de hecho si investigas un poco sobre con qué lenguaje se crearon algunos videojuegos, te darás cuenta que gran cantidad de los videojuegos más populares están hechos en C++. Así que sí, si quieres ser desarrollador de videojuegos, te recomiendo aprender C++ o C Sharp, que son los más utilizados para estos campos. Y bueno, finalmente también voy a mencionar lo que es desarrollo de aplicaciones de escritorio, es decir, aplicaciones para Windows o para Mac o Linux, o sea, aplicaciones para computador. Y bueno, para este campo existen otros lenguajes, pero bueno, son los mismos que ya vimos anteriormente, pero también son utilizados en este campo. Por ejemplo, tenemos Java, que también se utiliza para desarrollar aplicaciones de escritorio. Y también tenemos C Sharp, que bueno, si utilizas el Visual Studio para desarrollar aplicaciones Windows Phone, el principal lenguaje es C Sharp. Así que sí, si quieres dedicarte a desarrollar aplicaciones de escritorio, sistemas para negocios en escritorio, podrías aprender primero C Sharp, que yo lo recomiendo. Incluso un poco más que Java, aunque Java también es muy útil para estas cosas. También tiene herramientas bastante útiles, pero en mi caso, yo cuando desarrollé aplicaciones de escritorio utilicé C Sharp y me parece que es el mejor lenguaje para este campo. Así que lo recomiendo. Si quieres dedicarte a esto, primero podrías aprender C Sharp. Y bueno, esto sería todo para este video. Ya te mencioné un poco cómo se mueve este tema del primer lenguaje, cuál deberías aprender. Ahora dependerá de ti escoger cuál crees que es el mejor, de acuerdo a lo que te quieres especializar o de acuerdo a si aún no tienes nada en mente. Si no tienes nada en mente, bueno, ya te dije que podría ser Python, JavaScript o primero empezar con pseudocódigo, que si estudias en la universidad vas a empezar sí o sí con pseudocódigo o incluso con Python. Y bueno, eso es todo para este video. Si te ha gustado, pues no dudes en suscribirte y dejar tu like. Y apoya el canal para que siga subiendo más videos de este tipo. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo video.